estás haciendo, Sergio? ¿Qué haces con el ordenador ahí? Mira, espera que acabo. Estoy aquí tecleando los últimos datos. Son todos bichos verdes ahí que no se ve nada de lo que estás haciendo. Sí, espera. de código un poco, ahí, espera. No sé, yo no entiendo nada. Ya estoy dentro. Ahora, dale. Bueno, Esta música me suena. coño. ¿Qué te parece? ¿Esta es la escóbula? No, es la nueva escóbula. La he hackeado para mejorarla, porque le falta contenido del futuro a esta escóbula. ¿Cómo que quiere? Jesús, di algo. Pues claro que tienes razón. Hay que mejorarla. Lo primero, el presentador fuera, lo primero. Vale. Pues adiós. Cuando se entere Canales. Ya verás. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánto tiempo se va a aguantar esa losa que es el presentador de la escóbula y que casualidad de la vida también es el de Mindfacts. Lo malo se expande. Sergio Cordero, nuestro pirata de cabecera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pirateando un poco. Aquí ya veo. Jesús Callejo, defiende tu República Imperial de Escobulandia. No, hombre, claro que la defiendo, hay que mejorarlo. Tú te lo has tomado a nivel personal, hay muchísimas cosas que hay que mejorar, pero desde luego lo que es intocable es el presentador. Pero no, jamás. El que tiene pinta de pirata de verdad es Alberto Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No con mi bandera. Está Maese Cuesta armando el CEDME. Yo no te digo nada, tío. Tened cuidado. Está armando el CEDME. Bueno, recordamos que lo que de momento es Mindfacts tiene una buena acción en mente. Nosotros no somos muy piratas, sino todo lo contrario. Si abordamos es para hacer algo bueno, Sergio. ¿Y qué es lo que queremos hacer este año? Este año vamos a hacer 2 acciones junto con la asociación Ayuda y Aprende, que va a ser asegurarnos de que ningún niño se quede sin juguetes en estas navidades y posteriormente vamos a atacar las colas del hambre que están asolando Madrid. Pues queridos Mindfactors, si estáis preparados, si tenéis todos vuestros trajes de pirata, vuestras espadas, lo que tengáis, las armas, lo que tengáis en casa, ¿vale? Veníos con nosotros porque nos vamos al abordaje. ¡Ah! Que los piratas siempre los hemos visto en las películas, Jesús, como gente desarrapada, pelo largo, barba. Es curioso porque algunos son muy delgados, porque comerán poco en los barcos, pero otros están muy gordos, no sé por qué, no hay término medio. Sobre todo el capitán. También, normalmente es el capitán. La imagen que tenemos de los piratas es la real. ¿Cómo los piratas en la historia son así, de verdad? ¿O hay un poco...? Depende, porque los piratas no nacen en un momento determinado de una época y desaparecen en esa misma época. Tenemos piratas desde el siglo V o VI antes de Cristo y han ido evolucionando y han ido mejorando. Es verdad que tienen un objetivo común, que es el saqueo marítimo. O sea, un pirata lo que hace es intentar enriquecerse por la vía rápida robando a otros, en este caso robando barcos mercantes que consideran que tienen más riquezas y que es una forma de salir de esa pobreza y luego esconder su tesoro, que es otro mito alrededor de los tesoros piratas. Así que es verdad que la piratería que nos aparece en televisión es una piratería relativamente moderna. Es ya la del siglo XVII, siglo XVIII, que es un poco la época dorada de la piratería, pero es que anteriormente hubo también piratas. No olvidemos, con las incursiones vikingas que hubo, por ejemplo, en la península ibérica, eran incursiones piratas, a pesar de que formaba parte de una cultura, de una civilización nórdica, que eran los vikingos, pero actuaron como piratas. Los piratas árabes eran legendarios, ¿no? Ahí tenemos a Barbarroja y, en fin, todo lo que es el norte de África, Barbería. Eso generó muchísimos problemas a las flotas españolas. El Mediterráneo fue una época también donde los piratas hacían de las suyas, pero donde empieza un poco la piratería sería, ya digo, más allá de Cristo, ¿no? Ese siglo V en el Golfo Pérsico. Luego se va extendiendo por el Mediterráneo, se va extendiendo por la China meridional. Hay muchísima piratería en aquel momento. Y luego ya está la piratería, vamos a llamarla así, europea, ¿no? Donde hay una serie de términos que mucha gente considera que son sinónimos, pero no lo son, que es pirata, corsario, bucanero o filibustero, ¿no? Luego, si queréis, entramos un poco en la diferencia de cada uno de estos términos. Pero bueno, al final todo va generando muchísima controversia alrededor de la piratería, y la piratería nunca desaparece como tal, a pesar de que muchos murieron ahorcados. Los grandes piratas como tal tenían que tener una muerte ignominiosa, empezando por William Keith y terminando por cualquiera de los que van a salir ahora a relucir, pero el hecho es que se intentó hacer una amnistía general en Inglaterra, ¿no? En 1717, una amnistía de perdón para los piratas por parte del rey Jorge I, que es uno de los que más intentaron fomentar la piratería, que estaba muy relacionada también con los negreros, no lo olvidemos. O sea, que al final
piratas, esclavitud, todo estaba muy relacionado e incluso en algunas veces tamizado, ¿no?, por una especie de apariencia legal que eran los corsarios, que era la patente de corso, que no dejaba de ser también piratas, pero auspiciados por una corporación o por un monarca determinado. Entonces, bueno, pues claro que hay piratas en todos los lugares, piratas franceses, piratas ingleses, piratas españoles y sobre todo islas de piratas, como la isla Tortuga, hasta hicieron confederaciones o hermandades de piratas, tenían un código de honor también los piratas y luego están los tesoros piratas. Hay muchísimos que han sido descubiertos y muchísimos más que no han sido descubiertos, pero todos los tesoros piratas tienen una maldición encima. Tengo una curiosidad que preguntarte. Spinoza, es una pena que no lo veáis, Mindfactors, pero Spinoza tiene una bandera pirata enorme ahora mismo con sí mismo. Mi sombrero Bueno, pirata. mírale, qué Empieza a poner sombrero, mírale, qué bonito. Pero la bandera pirata, ¿esto es real? ¿Quién la inventó? ¿Cuándo? ¿Se sabe algo de ella? La Jolly Rogers. ¿Sí? Ahí la tienes. Ahí. Que Sí, nos diga claro. Espi que la tiene ahí en la mano. Ahí está. Mírala. Sí. Yo tengo puesta la de One Piece, que es mejor todavía. Yo tengo la camiseta ¡Voto a bríos! de la escóbula de la brújula, ¿vale? Hablando de pirateo. Porque te hemos hackeado. Ahí, hablando. ahí, hackeada está la camiseta. Hablando de eso, sí. Ay, mira, me apunto lo del código de honor que has dicho, porque esto también se puede enlazar luego con el tema de los hackers. La hermandad de la sí, costa, ¿no? Que los hay Claro, buenos y, claro, y claro. malos, entre comillas. Decías que había tipos de piratas, ya has hablado de los corsarios. De los piratas Sí, en los general. corsarios posiblemente sean los más conocidos. Bueno, los más conocidos son los piratas en general, Sí. pero los piratas, ya digo, son como una franquicia, es un término genérico que sirve, pues eso, para los ladrones y secuestradores de barcos que estaban pues prácticamente en todos los mares y en todos los océanos. Lo que pasa es que hay algunos que son más propicios que otros. El Mar Caribe, por unas razones obvias, desde que se descubrió América, que hubiera barcos españoles cargados de oro y plata, pues era como una presa muy apetecible para los barcos holandeses, franceses o británicos. Así que ahí es donde surge un poco también esta bandera, ¿no? O sea, la bandera no es muy antigua, la bandera que además tiene una simbología muy específica, un cráneo con dos tibias, es decir, te está diciendo que es una bandera para generar muerte, para generar terror. Solo la bandera, cuando tú elaboras una bandera pirata, ya te estaba diciendo que no iba a haber prisioneros, o sea, Sí, que malo, ahí te iban malo, a saquear, que malo. te iban a pasar por la quilla y que iba a morir ahogado o entre terribles sufrimientos. O sea, que se jugaba mucho con el simbolismo. Pero bueno, un poco por resumir, y luego ya entraremos en la piratería moderna, que la hay, o sea, piratas que siguen atracando barcos en ciertas zonas del mundo, y luego los piratas informáticos, que ahí Sergio sabe un montón. Pero un poco por diferenciar, esos corsarios que os decía, que son los que tenían la patente de corso, que es, bueno, poco son los más conocidos si queréis, y que servía para eso, es decir, eran piratas que conocían muy bien su oficio marino, pero que les contrata, pues eso, bien una corporación municipal o bien un rey, un monarca, ya digo, los ingleses fueron muy duchos en este tipo de cosas, para hacer sus tropelías, es decir, bueno, atracas o consigues la mercancía de un barco español, pero no te vamos a ahorcar por ello, sino que estás bajo nuestra bandera. Bueno, pues eso hicieron muchísimas historias, bueno, y eso generó además bastantes guerras, ¿no? Como la oreja de Jenkins y tal estuvo ahí también implicada en estos actos de piratería. Luego estarían los bucaneros que viene de la palabra bucan, que significa parrilla de madera, que era donde secaban la carne de los animales que ellos capturaban y que luego la vendían. Pero claro, como al final, sobre todo en Haití, estamos hablando de la zona caribeña, pero como al final con la carne no se vivía mucho, pues esta gente empezó pues eso, a hacer de las suyas dentro del mundo marítimo, y entonces empezaron también a abordar estos barcos para conseguir un triunfo rápido. Y estarán los bucaneros, pero los bucaneros ya tengo que ver de una palabra francesa que significa parrilla de madera. Luego estaban los filibusteros, porque tenían un tipo de barcos rápidos, los flyboat, y estos filibusteros en el mar de las Antillas, sobre todo en el siglo XVII, eran muy costeros, nunca se adentraban en el mar adentro y vivían al día. Estos sí que tenían el carpe diem, lo decían tan claro. Ellos sabían que al día siguiente podían morir de cualquier manera, y los filibusteros vivían al día. Y ya estaban los piratas. Así que sería un poco la división un poco genérica para entendernos en qué mundo nos movemos, y cómo también la Jolly Rogers, esta que ha enarbolado aquí nuestro querido Alberto Espinosa, pues fue sufriendo variantes, porque la típica era la calavera con las dos tibias, pero por ejemplo Calico Jack, uno de los grandes piratas también del Caribe y sobre todo de la zona de Jamaica, de Barbados, pues él cambió las tibias por un par de sables curvos, ¿no? Calico Jack, que
por cierto, fue el amante de una de las grandes piratas de la época, que fue Anne Bonny, ¿no? Y con Mary Red, que fue una mujer que capturaron en uno de los barcos holandeses, y Mary Red, que iba disfrazado de hombre, como tenía que ser, porque sabes que dentro del código pirata no se pueden admitir a mujeres, porque daban mala suerte. Y entonces las mujeres que iban, empezando por Anne Bonny y Mary Red, iban vestidas de hombres. Luego está claro que la tripulación sabían que eran mujeres, pero oficialmente no podían ser mujeres, pues sencillamente porque vulneraría ese código ético pirata, porque hasta los piratas tenían su ética, claro que sí. Y en este punto es cuando entra Sergio Cordero a hackear esta explicación escobulera, prácticamente, para contarnos que... Mira que me sienta mal llevarla contra el maestro, pero sí que había mujeres piratas y alguna de ellas muy exitosas. No, claro, se acabó de Voy citar a poner... No, sí, pero me Vestidas refiero de hombres, abiertamente a vestidas de mujeres. Sí, no, estas eran mujeres y bien mujeres. Y voy a citar a dos para aquí hay una muestra. Mira, la primera que te nombro es Sayida Al-Hurra, gobernadora de la ciudad de Tetuán, al norte de África, justo después de la reconquista española, 1492 en adelante. Y una mujer de armas tomar, y nunca mejor dicho, que trajo en jaque a toda la flota portuguesa que estaba merodeando por allí, los puso en grandísimas dificultades y saqueaba cada vez que podía las rutas de comercio que venían de la lejana India y de Goa, etcétera. Todo lo que traían los portugueses era asaltado sin ningún tipo de miramientos por esta pirata, que fue muy importante y que incluso fue aliada del Imperio Turco Otomano, o sea, que era la delegación, la franquicia de los otomanos en el puerto de Tetuán. Acabó finalmente asesinada por los propios portugueses, pero durante un tiempo dio mucha guerra. Pero si queremos nombrar una mujer pirata que haya sido especialmente exitosa, tenemos que nombrar a Qin Shi. Qin Shi, sin lugar a dudas, podemos decir que ha sido la pirata, mujer u hombre, más exitosa de todos los tiempos. Su flota llegó a 1.800 personas y más de 70.000 piratas bajo su mando. Eso tenía una gran empresa. Un ejército. Sí, la verdad que se le dio bastante bien, funcionó bastante bien durante el tiempo que estuvo al frente de la flota la flota del pabellón rojo, se llamaba, la flota del pabellón rojo. ¿Cómo llegó esta mujer a esta situación? Bueno, pues cuenta la leyenda que ella trabajaba en un burdel en sus labores y un famosísimo pirata chino llamado Zheng Yi pues la conoció allí. Tanta era su belleza y su gracia que se enamoró de ella locamente y la pidió matrimonio directamente. Y Qin Shi, que debía ser algo espabilada, le dijo que accedía a casarse con él siempre y cuando le garantizase el 50% de su botín y le diera un control parcial de su flota pirata. Este hombre, que estaba tan absolutamente enamorado, ya sabemos todo lo que es, no se pudo negar y la hizo cocapitana de toda su flota. A partir de entonces tuvieron un montón de correrías conjuntas, asaltando a la riquísima flota mandarina y bueno, pues les fue bastante bien en el negocio, tanto es así que llegaron a tener, como digo, más de 800 barcos de batalla y 1.000 menores, 1.800 en total. Zheng Yi, su marido, murió, algunos dicen que por fiebres, y ella se hizo fuerte y se hizo capitana de toda la flota, llegando a llevar de cabeza al propio gobierno chino de aquel momento, al imperio chino. Y como decíais antes que había un código ético propio de los piratas, ella tenía también unos códigos muy estrictos. Por ejemplo, cualquier orden no conseguida por parte de un pirata conllevaba la muerte directamente. Todos los bienes que fueran robados o que fueran atrapados tenían que ser presentados para inspección y si a algún pirata se le encontraba que se quedaba con algo, cortar la cabeza. Como debe ser. La honestidad era absolutamente necesaria y por no hablar de la lealtad, que era también algo muy valorado, y cualquier transculcación de esa ley, muerte directamente. Las mujeres capturadas tenían que ser tratadas con respeto y se las segregaba curiosamente por cómo aparecían. Si eran guapas, iban a una pila, por así decirlo, y si eran feas, tenían que ser liberadas inmediatamente. Sí. Las guapas podrían ser o bien capturadas para pedir rescate o bien casaderas para los otros piratas que integraban su flota. Tenían valor comercial. Y la infidelidad y lo que es la violación, se le cortaba la cabeza. Una ofensa muy seria, corte, pero no de cabeza. De la otra cabeza. Otro tipo de corte. Pues con lo cual, bueno, pues la gente estaba muy a raya y nadie se saltaba la autoridad que tenía esta mujer, que, bueno, como os digo, fue tremendamente importante en el mar de China del Sur, llevó en jaque a la flota mandarina
incluso los derrotaron en varias ocasiones, y finalmente tuvo que ser la Armada portuguesa quien puso fin a sus días, porque bueno, los portugueses tenían una capacidad de fuego muy superior, y aunque habían tenido sus escaramuzas y no siempre habían salido victoriosos los portugueses, finalmente fueron capaces de reducir su flota y acabar con ella. Pero bueno, es un ejemplo de pirata no muy conocido, una vertiente distinta y que tenía un imperio piratil fundamental. Esto me ha dado una idea y es un aviso a todos los Mindfactors. Podéis escuchar otros podcasts, ¿eh? Eso no es ningún problema, eso no lo tenemos. Pero el que falte una semana a escuchar Mindfacts, corte de cabeza. O de la otra. Que no sé cuál de las dos es peor, pero no voy a sacar ese tema. Has hablado de la pirata más importante de todos los tiempos, pero hacemos ya fast forward, como quien dice, nuestro reproductor, y nos venimos a la actualidad. Si hablamos de piratería, aparte de que Jesús ha dicho, y es cierto, que todavía los piratas marítimos siguen activos, ya armados de otra manera, con otra estrategia y con otros medios. Si hablamos de piratería en el siglo XXI, nos referimos principalmente a Internet. Piratería que en nuestras vidas ha estado presente de una manera, vamos a decir, doméstica, en si nos bajábamos películas, si nos bajábamos música, si los libros, tal. Piratería de andar por casa. Pero hablamos de hackers absolutamente profesionales que mueven grandes cantidades de información, de dinero y de intereses. ¿Quiénes son hoy por hoy? ¿Cómo se llamaba esta mujer, has dicho, china? ¿Cómo era su nombre? Qin He. ¿Quiénes son los Qin He del siglo XXI? Bueno, hay que decir que, como tú bien has comentado, la piratería ha cambiado un poco de forma de operar. Ahora mismo son los datos los que tienen tanta o más valía como el oro antiguamente y como las mercancías que se transportaban por barco. Y son esos datos los que son el objetivo principal de estos piratas informáticos que, bueno, pues estamos hartos de ver en películas y de oír de sus correrías en diferentes medios. Yo he querido hacer una pequeña selección de los más peligrosos y de los más notorios. Y lo he reducido a 3 porque ya sabemos que vamos justos de tiempo siempre y creo que con una muestra de 3 es suficiente. Y en el top 3 de piratas más peligrosos y más chungos y más buscados y que han hecho correrías peores de todos los tiempos, tenemos a un viejo conocido. Y el nombre os va a sonar inmediatamente. El top 3 de pirata es Julian Assange. ¿Cómo? Sabía yo que iba a ser sorpresivo para Julian vosotros. Assange, Pues efectivamente, el de Wikileaks. Julian Assange. Mucho antes de que tuviera Wikileaks y de que fuera un enemigo público de los Estados Unidos, él ya estaba haciendo de las suyas en su Australia natal. Para empezar, es un hombre que fue expulsado de 37 escuelas diferentes. No tiene ninguna graduación como tal, pero es una persona tremendamente inteligente. Su nickname era Mendax y estuvo haciendo piratería informática hasta que llegó a los 20 años. En los cuales llegó a hackear al gobierno australiano, a grandes corporaciones y un montón de universidades. Como se le quedaba corto, pues empezó a hackear también a bancos, al Pentágono, a la NASA, a Lockheed Martin y a todo el que se le pusiera por delante. Tanto es así que The Guardian, el periódico británico, en el año 91 le nombró como, sin duda alguna, el mejor hacker de Australia y quizá del mundo. Pero un segundo. ¿Has dicho que esta etapa fue con qué edad? 20 años. Estamos hablando de principios de los 90. Estoy buscando su fecha. Nació en el 71. Correcto. O sea, prácticamente Correcto. no había internet en aquel momento. Muy poco. No había internet, pero no hacía falta tener internet para poder hackear. Antes existían otro tipo de telecomunicaciones, como eran las BBS, los modem. Había otro tipo de comunicaciones que tú no te puedes ni imaginar en tu corta edad. En mi cabeza reducida. Pero sí, la gente se buscaba la vida para poder acceder a información remota. Muchas veces ellos justificaban estos ataques como simple búsqueda de la información o para poner en evidencia que las defensas eran muy malas, de aquellos sitios que atacaban o de aquellas compañías que hackeaban, pero en realidad siempre había una hinchazón de ego, el decir que él había podido es una lucha de David contra Goliat y que se había podido introducir en esos mastodontes, pues estaba muy bien visto en el ambiente del hack original. Y bueno, si el primero es conocido, el segundo en la lista, el número 2, es absolutamente desconocido, pero no por ello menos interesante. Es un hacker del cual John McAfee, que ya hablamos de él en Empresarios Mal, y famoso por su antivirus, dijo que era el hacker más importante de todos los tiempos. Y este señor, su nombre es Yu Pingan, es un ciudadano chino, que nada más y nada menos hizo un hack llamado OPM,
y que consistía en acceder a todos los datos del gobierno americano de aquellas personas que hubieran trabajado en cualquiera de sus agencias. Léase, la CIA, el FBI, espías, etc. Ellos y todos sus familiares, de los últimos 50 años. Imaginaos el valor que tenía esa información para cualquiera que quisiera comprar en el Es que mercado. se puede originar una guerra. Efectivamente. Su nickname era Gold Sun y, bueno, obtuvo, mediante este hack, 21,5 millones de datos de empleados y aplicantes del gobierno americano. Pero también sabía, como digo, de sus familias y de sus parientes. Es decir, tenía todo el control de todos los funcionarios americanos de seguridad. No hay que decir que el gobierno americano no le hizo mucha gracia a esto. Y fue arrestado y está cumpliendo condena actualmente por la cifra de 40 años. Se le arrestó en 2017. Este no va a ver la luz del día ya en mucho tiempo. Por meterse con quien no debe. Vale. Y el último de la lista de mi top 3, por dar esta muestra y estas Por pinceladas... encima del es... número 1 de McAfee, así que tiene que ser gordo este. Sí. Es muy conocido en el mundo del hacking. Incluso hizo una película que otra vez Fran no conocerá, que se llamaba Juegos de Guerra. No sé si os acordáis de Juegos de Guerra. Broderick. No. Mira, pues el pirata más importante de todos los tiempos es Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es como, bueno, pues un mito en el mundo del hacking y, bueno, hackeó todo lo que se puede hackear, principalmente toda la zona de defensa americana, la OTAN, el FBI, todas las agencias estatales americanas fueron hackeadas por este chaval que tenía 14 años cuando hizo estos hackeos, cuando empezó con estos hackeos. Sí. Y como tuvo la suerte de que se realizó en el año 1982-84, esas fueron sus correrías, en aquel momento la piratería informática no estaba tan mal vista o no se consideraba tan peligrosa como puede considerarse hoy. Entonces tuvo la suerte, por así decirlo, de que solo le cayeron 5 años de prisión, de los cuales 8 meses estuvo en confinamiento aislado absoluto. Y tanto miedo se le tenía a sus capacidades que no le dejaban ni tocar el teléfono, porque pensaban que a través del teléfono podía activar con una serie de códigos incluso el lanzamiento de misiles nucleares. O sea que la leyenda de Mitnick ha sido tremenda. Hoy en día todavía se le sigue considerando uno de los mejores hackers de la historia y del mundo, a día de hoy. Como digo, pues pasaron por sus teclas Sun Microsystem, Motorola, Nokia, Pacific Bell. Todas las empresas que os podáis imaginar cayeron bajo sus garras y, bueno, pues tuvo acceso a toda la información privilegiada, tanto mercantil como de seguridad del mundo. Y por eso, pues a día de hoy sigue siendo una leyenda viva que se gana la vida con su propia agencia de seguridad, de ciberseguridad, y que allá donde va, pues levanta pasiones dentro del mundo del hacking. Eso te iba a decir, que muchos de estos hackers, de los más potentes, acaban siendo contratados por las propias empresas o montando sus agencias de seguridad, lo cual también es un poquito casi de extorsión, pero bueno, pasándose entre comillas al lado bueno, ya que hacíamos referencia antes al código de honor, para tratar de evitar que otros hackers acaben atacando a lo que ellos mismos atacaban en el pasado. Sí, en teoría lo que buscan son esas vulnerabilidades informáticas que hay en los sistemas para poder cerrarlas. Es cierto que también hay muchos hackers que llaman de sombrero blanco, white hat, que lo que se dedican es a buscar vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Y ayudar a aquellas empresas que las tienen a cerrarlas para evitar males mayores. O sea, dentro del mundo del hacking hay una rama muy importante de hackers benévolos, por así decirlo. Pero cuando topas con uno maluto, átate los machos porque te puede desplumar. Y esto es tan viejo. Y si no, que le pregunten a Sony cuando le pasó lo que También le pasó. Y bueno, pues podemos contar también que se han hackeado últimamente durante la COVID hospitales. Hay que llegar a ser ya malo y mala persona para hackear hospitales pidiendo rescate en bitcoins, como ha pasado en algunos hospitales de Australia, en los cuales han tenido que pasar todo el sistema informático a papel. Que iba a decir, Jesús, que esto de contratar al malo para que te defienda de otros malos es tan viejo como la piratería, ¿no? Esto no... Siempre ha sido así. Claro, no es novedad. Sin ir más lejos en la historia de España, es un caso muy conocido, ¿no? Cuando llegan los bárbaros a la península ibérica, cuando llegan los suevos, los alanos y, en fin, y todos los que eran esos pueblos, en fin, bastante horrorosos para lo que era la cultura hispano-romana de aquel momento, ¿no? Los suevos, vándalos, alanos, que es lo que hace la provincia romana, porque era una provincia romana. Contrata a otros bárbaros, que eran los visigodos, para que los echen.
Lo que pasa que es lo que pasó, les echó, pero luego se quedaron. Así o sea, es. que es muy normal buscar a mercenarios, buscar a malotes para que te libren de otros malotes. El riesgo que tiene todo esto es que al final esos malotes, cuando ven el botín, se suelen quedar. Que es lo mismo que pasó también cuando llegan los musulmanes. Los musulmanes llegan en principio para echar a una facción visigoda, pero cuando ya ganan la batalla de Guadalete y ven que Rodrigo se ha perdido por ahí, que posiblemente esté muerto, pues dicen, pues ¿por qué nos vamos a ir? Hemos ayudado a la facción vitizana, pero ya nos quedamos, entonces se quedan. Pero su intención inicial en principio no era invadir la península. Bueno, lo cuento como dos datos muy curiosos y muy históricos, pero que hay que tener cuidado cuando contratas a unas huestes pues bastante belicosas para que te quiten el enemigo de al lado, a lo mejor esas huestes también se quedan al lado, ¿no? Y lo que pasó con la desintegración del Imperio Romano. Poco a poco, ese tipo de bárbaros que estaban allí conviviendo, no hubo ninguna invasión, pero al final se desintegró todo un Imperio Romano y no deja de ser una especie de piratería interna, ¿no? Donde poco a poco se fueron apropiando de los bienes y de las instituciones hasta que llegan a dividirse, ¿no? Imperio Romano de Occidente, de Oriente, ya sabes el dicho, divide y vencerás. O sea, que esto es tan viejo como la pana, y ha ocurrido y seguirá ocurriendo, pero solo se acude a este tipo de mercenarios o de huestes belicosas cuando ese gobierno es débil. Cuando es fuerte, desde luego nunca tienes que acudir a agencias extranjeras o a terceras personas, porque el riesgo siempre está ahí, eso está claro. Así es. Sergio, nos has hablado de casos de piratería moderna, de hackeo espectaculares, estos 3 personas que nos has mencionado, pero ¿cuál es para ti el hackeo más sorprendente, más original o más llamativo que has conocido? Bueno, a mí hay una historia que me gusta mucho y que os voy a contar ahora, en la cual se involucran diferentes actores y a cual más estrambótico, y me parece que es un poco hasta simpático el robo, ¿no? Teniendo en cuenta que se robaron 80 millones de dólares de un banco, que quede simpático, pues ya tiene mérito. Robar bancos en general es una idea horrible. Ya no es que sea ilegal, sino que es que tiene un retorno de inversión malísimo. Normalmente el robo medio en Estados Unidos son como $4.000 por cada robo que se hace en un banco. Y 1 de cada 3 acaba atrapado. Con lo cual, el riesgo pues, es grande y el tiene beneficio mucha es pequeño. perspectiva. Sí, no merece Sí. mucho la pena. Chicos de Mindfacts, no robéis bancos. Cortamos Pero, sin la embargo, cabeza. Sin embargo, hay gente que se ha propuesto robar bancos de un modo un tanto más elegante. No decimos que esté bien, pero al menos sí que es más elegante. Y tal fue el que fue sometido el Banco Central de Bangladesh en el año 2016. El Banco Central de Bangladesh, como todos los bancos centrales, pues es un operador primario en la economía bangladesí y bueno, pues opera con otros bancos internacionales y está conectado con la Reserva Central Americana y con el Banco de Nueva York, donde se hace normalmente descansan en estos terceros, suelen ser americanos porque están muy bien conectados, para hacer operaciones internacionales. Y bueno, el medio que tienen de corroborar esas operaciones que se realizan entre bancos mediante el código SWIFT, que habéis visto alguna vez cuando habréis hecho alguna transferencia, pues en el caso del Banco Central de Bangladesh era una impresora. Una impresora normal y corriente, se puede decir la marca porque como no nos patrocinan da igual, una HP LaserJet 400, que estaba en un pequeño habitáculo y que se dedicaba día y noche a imprimir pues, los reportes físicos de las transacciones SWIFT del banco. El día 5 de febrero de 2016, como digo, los empleados que llegaron del banco allí se dieron cuenta de que la impresora estaba atascada, que no salía nada de allí, no había ningún tipo de operación y bueno, pues que no funcionaba de ningún modo. Intentaron imprimir manualmente, no pudieron, reiniciaron, no pudieron y bueno, pues estuvieron ahí un tiempo buscando el origen de por qué esa impresora no estaba dando ningún resultado. Curiosamente, a la misma hora, en las oficinas del Banco de Nueva York se estaban recibiendo órdenes del Banco Central de Bangladesh por valor de $1.000 millones para pagar a cuentas desde Nueva York a cuentas privadas en Sri Lanka y Filipinas. Raro. La suerte que tuvieron los bangladesíes, es que los muy avispados operadores americanos se dieron cuenta de que eso no era la operativa común. Normalmente un banco central opera con otros bancos, no opera con cuentas de particulares o de empresas terceras. Normalmente es entre bancos centrales o propios bancos. Y esto hizo que empezaran a parar algunas de las transferencias que estaban llegando. Pues nada, de los $1.000 millones llegaron a parar unas cuantas transferencias.
Pasado el fin de semana, cuando la impresora volvió a funcionar en el centro del Banco de Bangladesh, las noticias fueron mixtas. Las noticias buenas era que los americanos habían hecho bien su trabajo y habían paralizado la gran mayoría de las transacciones, pero de esos 1.000 millones, 80 millones de dólares se habían colado. Y cuando fueron a intentar ver quién eran los depositarios de esas transferencias, todo ese dinero se había esfumado. Se había sacado por mediación de vinculaciones a otras cuentas o incluso sacadas retiradas grandes de efectivo. Con lo cual, con el hackeo de una impresora y de un sistema de SWIFT de un banco, se pudieron robar 1.000 millones. Gracias a los americanos solo fueron 80, pero bueno, en un fin de semana. Si le hubiesen dado más tiempo y no hubiesen sido capaces de bloquear más importes, quién sabe si hubieran llevado a la bancarrota a Bangladesh. Y si os dais cuenta, en toda esta historia os he contado el qué, el cuándo, el cómo, pero no el quién. Después de investigaciones forenses informáticas sobre este atraco tan elegante, ¿sabéis dónde apuntaban todos los datos? ¿A Elon Musk? No. ¿A A Julian nuestro Assange? amigo Kim Jong-un. ¿Cómo? Hombre, A Corea del Norte. Corea del Norte, claro. Corea del Norte era quien estaba detrás de este robo, como ha estado detrás de muchos otros, y ya tendremos programas para contarlos, especialmente de criptomoneda, pero es una forma que tiene de financiarse, robando por mediación de hackeos a terceros países y a terceros bancos. La moraleja que saco yo es que no te puedes fiar nunca de una impresora. Sí, además, la analítica forense posterior, cuando digo forense, es forense informática, demostró que el hackeo había venido a que las claves de la impresora y del router que se estaba utilizando en la impresora eran las de fábrica. Ay, Dios. Que suelen ser admin 123, Sí. 123, 456, Sí. ese tipo de cosas. Para Y ti, no se cambiaron. No se cambiaron y les ha costado 80 millones de dólares no cambiar la contraseña. ¿Dónde para ti están los mejores hackers? En Corea del Norte, por ejemplo, me acuerdo de la película de Interview, ¿no? Cuando la estrenaron, que como ponían muy mal a su amado líder, pues también hackearon, ¿no? Toda la producción de esa película. Que hay que decir que luego tampoco era para tanto la peli. ¿eh? Que tampoco era para tanto, ves era una tú. película de humor, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, se lo toman muy mal estas dictaduras. Sí. Para ti, ¿dónde están los mejores hackers? Para ¿En mí, Oriente? sin duda alguna, los mejores hackers están donde no se ven. Y para mí, donde no se ven, es un estado al cual tengo mucho respeto como máquina de generar conocimiento, que es Israel, en otros ámbitos no tanto, pero probablemente los mejores hackers están en Israel. Son los más avanzados y además los que menos ruido hacen. Si miramos por ruido, por los que se ven, pues sí, estaremos hablando de Corea del Norte, de China, de Rusia, de Estados Unidos, están más o menos todos a la par. En Estados Unidos hay muchísimo hacker y quizá hay menos desde un punto de vista organizado por el gobierno, o por lo menos que se sepa, ¿eh? Pero tanto en Rusia como en Corea del Norte y en China hay pues unos equipos espectaculares que han cometido tropelías que darían para temporada de Mindfast. Oye, hablando de temporada, como si esto fuera la moda, ¿cuál es la última tendencia en hackeo? ¿Qué es lo que se lleva ahora? Bueno, pues ahora mismo ya sabes que hay mucho phishing, ¿no? Que es suplantación de personalidad y bueno, pues robos a través de mensajes que te llegan al móvil con apariencia de veracidad, puede ser de la Seguridad Social, incluso de la policía. Hace poco a mí me mandaron una carta, curiosamente, de un banco donde decía que tenía una deuda que tenía que pagar en un apartado de correos, una cosa muy rara. O sea, que están llegando a diestro y siniestro intentos que son futiles normalmente, pero hay gente que pica y que, por desgracia, pues le levantan el poco dinero que tienen en muchos casos. ha tenido un montón de novias rusas Sí. y Esas vienen nigerianas mucho. y todo eso. Sí. Y alguna herencia probablemente que le haya en correspondido. Botswana. Sí. Y no, pero mira, voy a mencionar uno. No es exactamente un hackeo, pero sí puede ser un engaño. Cuando nosotros registramos la marca Yes We Cast, hay que tener mucho cuidado porque te llegan avisos por carta postal, no hablo de correo electrónico, de empresas que supuestamente no es que te obliguen, pero te mandan una carta que parece una factura por el importe de registro de la marca en sus bases de datos como si fuera algo obligatorio, y el hecho de que tú lo aceptes, firmes y pagues es simplemente aceptar un contrato. No llega a ser un hackeo, un engaño, un pirateo, pero sí juegan, como dices tú, con las apariencias y con lo que... Pero es un timo. Un timo Técnicamente es que un timo. parece que... O sea, quiero decir que esto está al orden del día en todos los ámbitos de la vida. Sí, en realidad tienen una apariencia de veracidad completa y muchas son muy sofisticadas. Algunas son un poco chapuceras. La que me enviaron a mí, por ejemplo, tenía faltas de ortografía, había palabras que eran inconexas. Bueno, pero teniendo en cuenta que vienen normalmente de Nigeria y de sitios así, bastante mérito tienen, ¿sabes? Sin embargo, si nos vamos a futuro, a hackeos futuros, ya vemos que la posibilidad de que tengamos enlaces con máquinas
y que, bueno, como ya hemos hablado, haya un Neuralink o algún dispositivo que nos pueda conectar con el resto de la humanidad vía electrónica, pues esto posibilita que seamos también susceptibles de sufrir un hackeo en nuestra personalidad y nuestra mente. Y ya lo esbozaba en el programa del Neuralink. Sí. Bueno, pues que puede ser un problema serio a futuro, en tanto en cuanto podemos encontrarnos con que nos roben información de nuestro propio cerebro, y eso es quizá todavía menos peligroso, como que nos infiltren información en nuestro propio cerebro. Un poco, como decía, en la línea de la historia de Christopher Nolan en Origen, que nos metan ideas que no son nuestras, que sin embargo las naturalicemos y las tenemos a pie juntillas. Podríamos crear, con ese tipo de hackers de personalidad, un ejército completo de terroristas que luchen por una ideología en la cual no creen. Qué bien te ha venido quitarte ese aparato, Espi. Joder, te digo, macho. Qué liberación. Sí. Qué liberación. Con esto, Jesús, yo saco una conclusión. Igual que la piratería es tan vieja como... Bueno, los ladrones son tan viejos como el ser humano, la piratería es tan vieja como el ser humano navegando nuestros mares. Todo lo que venga en esta línea va a seguir existiendo mientras exista la humanidad y nuestras imperfecciones. Sí, está claro. Forma parte de las debilidades humanas, ¿no? El intentar enriquecernos por la vía rápida, utilizando antes barcos, ahora utilizando las tecnologías más informáticas, más modernas. Pero bueno, es verdad que la piratería como tal no ha dejado de existir, y de hecho se sigue hablando de piratas. Técnicamente no serían piratas esto que estamos hablando, ¿no? Dentro del término histórico, pero es verdad que todavía se sigue hablando de piratas y ya no informáticos. Imaginaros en las aguas de Somalia, de Indonesia y de Malasia, todavía siguen asolando los piratas pues en las costas o los barcos de turistas que pasan por allí. Roban a turistas, enarbolan una AK-47, ¿no? Estos Kalashnikov, y siguen tan panchos. Incluso hay alguna película moderna donde se está haciendo referencia a esta piratería. Y por otra parte se seguirá hablando de piratas porque cada 2x3 aparece alguna noticia en el periódico donde dice que se ha localizado el tesoro del Capitán Kidd, o se ha localizado un tesoro en la isla de Cocos, por ejemplo, que es donde hay por lo menos 4 tesoros piratas, una isla de Costa Rica, o en la isla de Juan Fernández, donde también se ha llevado una tecnología punta pues, para intentar descubrir tesoros de piratas que han sido ocultados allí. O sea que el pirata como tal clásico seguirá existiendo, el pirata moderno, hacker, seguirá existiendo porque forma parte de la naturaleza humana de intentar, ya digo, apropiarnos de los bienes ajenos y, como decía la patente de Corso, normalmente creen que tienen licencia para robar y para saquear. O sea que sigue habiendo tesoros piratas sin encontrar por ahí. Claro, bastantes. En la isla de Coco por lo menos hay 4, ya te digo, en Juan Fernández, en este archipiélago chileno, donde por cierto está ubicada toda la historia de de Robinson Crusoe, pues también hay piratas, hubo piratas y hay tesoros piratas. Hay muchísimos, hay como un plano, ¿sabes?, de ciertos lugares, sobre todo más en el Mediterráneo y en el Caribe, donde se ubican posibles tesoros piratas porque es la última pista que se tiene de esos bucaneros o de esos filibusteros que antes de ser ahorcados o antes de desaparecer pues dejaron sus riquezas, porque ya sabes que eran muy recelosos de sus riquezas, no se lo dejaban a cualquiera, ni siquiera a su lugarteniente. Y también ha habido muchos piratas rovers, ¿no?, como la Princesa Prometida, es decir, que el mismo nombre que generaba terror, igual que hablábamos de la bandera pirata, pues también se utilizaba el mismo nombre para tener una franquicia. Y ese nombre, pues bueno, pues hacía que también estuviera adosado un tesoro determinado. Pero muchísimos de esos tesoros piratas, muchísimos de esos galeones, por ejemplo, que fueron atracados o que fueron hundidos y que llevaban tesoros, no piratas, pero llevaban tesoros, están todavía por encontrar. O sea, que es verdad que hay toda una lista de riquezas ocultas para aquel que quiera encontrarlas. Pero como decía al principio, dentro de la leyenda, todos estos tesoros que han sido capturados con la sangre, con la rapiña, con las muertes, todos llevan adosada también una maldición. Por eso aquellos que intentan conseguir un tesoro pirata no llegan a encontrarlo del todo, como la isla del Roble, por ejemplo, ¿os acordáis? También en Canadá, Island, sí. Cantidad de expediciones que se han hecho para este tesoro supuestamente pirata y no se logra localizar nunca. Es como si hubiera una especie de conjura, de maldición o de exorcismo que impide capturar un tesoro que ha sido conseguido con malas artes, con mala hazaña, ha sido capturado con sangre. ¿Y cuál es el mayor tesoro? ¿Quién fue el pirata que amasó la mayor fortuna?
¿Encontrada o no encontrada? No se sabe, hombre. No se Del sabe. Capitán Kidd siempre se ha hablado. Él, de hecho, cuando le van a ahorcar en 1701, él, para intentar evitar ese ahorcamiento, hace una especie de trato, ¿no? Diciendo que si no le ahorcan, dirá dónde está su gran fortuna, porque la verdad que él saqueó y arrasó bastantes barcos, incluso hasta en Sudáfrica. Pero a pesar de todo le llegaron a ahorcar. Por lo tanto, siempre se ha especulado que el tesoro del Capitán Kidd es inmenso, pero nunca se ha logrado ubicarlo, ni siquiera en su barco, ¿no? En el Adventure Gallery, que sí se ha encontrado el barco con 34 cañones, pero ahí no estaba el tesoro como era de esperar. Así que siempre, como el tesoro mítico, se habla del tesoro del Capitán Kidd, a saber dónde estará y a saber si realmente era tan goloso como decían. Ya te respondo yo. El tesoro de Luffy, el rey de los piratas de One Piece. Mira, pues ahí tenés. Ese es el tesoro, por lo menos en ficción, el más grande de todos los tiempos. Muy chula la serie, que me la trago con mi hijo con frecuencia. De hecho, el del Capitán Kidd creo que se valoraba en 400.000 libras, que equivalen a unos 60 millones de euros de hoy. Está bien, buen tesoro. No está buen mal, tesoro. Sergio, te iba a pedir... La facturación de Jewick Eso de un es. mes. Te iba a pedir una última cosa. Ya que estabas hackeando la escóbula y que ibas a por el presentador, hombre, quitarle, no sé, pero ¿le puedes robar unas cuantas dioptrías? Sí, hombre, sí. Vale, Nos haga gracias. falta. Somos piratas de White Hat, de bueno. Bueno, señores, desplegamos velas y nos marchamos hasta la próxima semana. A ver qué hacéis durante estos 7 días. No os metáis donde no debáis, porque ya sabéis el código que hemos instaurado y podéis acabar mal. Sergio Cordero, gracias una vez más. Me lo he pasado pirata. Jesús Callejo, lo mismo digo. Igualmente, y al abordaje. Y Alberto Espinosa, luce esa bandera, lúcela ahí, esa bandera pirata Sí, enorme. 15 hombres sobre el cofre del muerto, ron, 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 la botella de ron. Ahí, la isla del tesoro, muy buena. Al final aquí en Mindfax siempre acabamos hablando de lo mismo, del bebercio. Pero bueno, eso ya quedará para otro tema. Queridos Mindfactors, pasadlo bien estos 7 días. Nos escuchamos en una semana aquí, como siempre. Pasamos lista, ¿eh? Adiós. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. ¡Piezas de 8! ¡Piezas de 8!